Podcast. La Revolución Neolítica. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Viajando a través de la historia, el podcast en el que exploramos la historia y sus fascinantes momentos de transformación. Hoy nos sumergiremos en uno de los periodos más cruciales de la historia humana, la Revolución Neolítica. Estoy emocionada por esta conversación y tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro profesor invitado, Álvaro. Gracias, Elena. Es un placer estar aquí para hablar de este periodo tan significativo en la evolución de nuestra especie. Claro, Álvaro, antes de entrar en detalles, ¿podrías explicar brevemente qué es el Neolítico y por qué es tan relevante en la historia de la humanidad? Por supuesto, Elena. El Neolítico, o Nueva Edad de la Piedra, es un periodo que abarca aproximadamente desde hace unos 10.000 a 12.000 años atrás. Fue un momento crucial en la historia de la humanidad, ya que marcó la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades agrícolas y ganaderas. Esta transición no solo cambió la forma en que vivíamos, sino que también sentó las bases para la civilización tal como la conocemos. Interesante, Álvaro. ¿Y qué factores contribuyeron a esta transición? Buena pregunta. Varios factores se unieron para desencadenar esta revolución. Uno de los principales fue el cambio climático. Durante el Paleolítico, el clima era más frío y seco, lo que limitaba la disponibilidad de alimentos. Cuando la Tierra comenzó a calentarse al final de la última edad de hielo, las condiciones se volvieron más propicias para la agricultura. Así que el clima desempeñó un papel fundamental en este proceso. Exacto. Junto con el cambio climático, la observación y experimentación humanas llevaron al desarrollo de la agricultura. Las comunidades comenzaron a cultivar plantas como trigo y cebada, y a domesticar animales como cabras y ovejas. Esta transición fue un cambio de paradigma en la forma en que los seres humanos obtenían su comida, y cambió radicalmente nuestras vidas. Es sorprendente cómo una pequeña modificación en la forma en que obtenemos alimentos puede tener un impacto tan significativo. ¿Qué pasó con la caza y la recolección en esta transición? Buena pregunta, Elena. La caza y la recolección no desaparecieron por completo, pero disminuyeron en importancia. Con la agricultura y la domesticación, las sociedades pudieron obtener alimentos de manera más predecible y eficiente. Esto permitió un crecimiento de la población y la aparición de aldeas y comunidades más grandes. La caza se volvió más complementaria y menos central en la supervivencia de la gente. Entonces podríamos decir que el Neolítico fue un periodo de transición de la vida nómada a la vida sedentaria. Absolutamente, Elena. Las comunidades comenzaron a establecerse en un solo lugar, lo que llevó a la formación de aldeas y, eventualmente, a la creación de ciudades. Esto, a su vez, cambió la estructura social y la organización de las sociedades. Y hablando de estructura social, ¿cómo afectó la revolución neolítica a la división del trabajo y las jerarquías sociales? Buena pregunta. Con la agricultura, las personas podían generar un excedente de alimentos. Esto permitió a algunos individuos dedicarse a tareas diferentes a la agricultura, como la artesanía, la construcción y la administración. La división del trabajo se volvió más compleja y surgieron jerarquías sociales. Esto marcó el inicio de la estratificación social que vemos en muchas civilizaciones posteriores. Entiendo. Así que, junto con el desarrollo de la agricultura, también se produjeron cambios en la organización social. Exacto. Además, la acumulación de excedentes de alimentos llevó a la propiedad privada y al comercio. La gente intercambiaba bienes y servicios, lo que impulsó la economía y la interacción entre diferentes comunidades. Es fascinante cómo estos cambios se conectan entre sí y transforman la sociedad.
¿Cuáles son algunos ejemplos de civilizaciones que experimentaron la revolución neolítica? Uno de los ejemplos más notables es la antigua Mesopotamia, en la región de los ríos Tigris y Éufrates, donde surgieron algunas de las primeras ciudades y sistemas de escritura. También podemos mencionar el antiguo Egipto, que se desarrolló a lo largo del río Nilo, y la civilización del Valle del Indo, en lo que hoy es el noroeste de la India y Pakistán. Estas son civilizaciones icónicas que hemos escuchado mucho, y todas ellas tienen sus raíces en la revolución neolítica. Así es, Elena. La revolución neolítica sentó las bases para la civilización tal como la conocemos, con su agricultura, urbanización, escritura y sistemas de gobierno. Es un periodo que merece una profunda reflexión y estudio. Sin duda. Y para concluir, ¿qué lección importante podemos extraer de la revolución neolítica? La lección clave es que la capacidad de adaptación y cambio de la humanidad es asombrosa. A medida que las condiciones cambiaron, los seres humanos desarrollaron nuevas formas de sobrevivir y prosperar. La revolución neolítica es un testimonio de la creatividad y la resiliencia de nuestra especie. ¡Qué mensaje tan inspirador, Álvaro! Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido un placer explorar el Neolítico contigo. El placer ha sido mío, Elena. Gracias por invitarme a este emocionante viaje a través del tiempo. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por sintonizar este episodio de Viajando a través de la historia. Si desean aprender más sobre la historia de la humanidad, no duden en suscribirse y escucharnos en futuros episodios. Hasta la próxima.